Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, pues el día de hoy en el primer libro de Samuel vamos a comenzar en el capítulo 28, versículo 3, donde nos quedamos la semana pasada. Y la Biblia nos dice lo siguiente. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó en su corazón en gran manera. Vamos a detenernos en esto, vamos a recordar, Dios había mandado a Saúl a pelear en contra de los filisteos como rey. Dios le había dado grandes victorias. De hecho, con pocas personas Dios había hecho grandes cosas. Podemos recordar lo que Dios hace a través del hijo de Saúl, Jonatán, y su siervo. Podemos recordar lo que Dios hace a través del mismo David. Y Dios había actuado poderosamente en estas batallas contra los filisteos de una forma tremenda, usando la vida de Saúl, pero también usando la vida del ejército, de las personas que estaban ahí, a pesar de ser muchos o ser pocos. Pero en este momento podemos recordar todo lo que ha pasado Saúl. Saúl desde el capítulo 15 ha sido desechado, desde el capítulo 15 del primer libro de Samuel ha sido desechado, ha sido puesto de lado de parte de Dios, y esto ha sido no porque Dios lo desechara simplemente, sino porque Saúl había decidido dejar de obedecer a Dios y no había seguido las instrucciones de Dios en repetidas ocasiones. Entonces, Dios le decía, vas a ir, vas a conquistar, no vas a dejar nada vivo. Y Saúl se llevaba al rey, se llevaba lo mejor del ganado. Dios le decía a través de Samuel a Saúl, Saúl, espera que llegue Samuel para que se ofrezca el holocausto. Saúl tenía temor porque la gente estaba desertando, y entonces él mismo ofrecía el holocausto y luego se justificaba diciendo, la gente se me iba, tú llegaste tarde, Dios no está actuando. Y hemos visto cómo Saúl ha decidido dejar de lado a Dios y seguir o ponerse a sí mismo como un Dios. Y lo vimos desde que él empezó a poner una estatua por su victoria, ¿no? Y hemos caminado con Saúl durante todos estos años que para nosotros han sido capítulos, y hemos visto cómo su vida ha sido un continuo alejarse de Dios. Después de que Dios lo desechó, después de que Samuel lloró por él, después de que Dios guió a Samuel para ungir a David, hemos visto a un Saúl que ha decidido matar a David, a un Saúl que ha decidido matar a su hijo, un Saúl que es conspirador, un Saúl que es un tremendo, pero nunca hemos visto durante todos esos años de reinado a un Saúl que haya decidido arrepentirse, a un Saúl que haya decidido, estoy lejos de Dios y necesito volver a Él. Y entonces el día de hoy vemos a un Saúl que está enfrentando lo que podemos denominar un grave problema. Y ese grave problema es que vienen todos los filisteos, ¿no? Y los filisteos se juntan y acampan en Sunem, y Saúl junto a todo Israel acampa en Gilboa. Ya lo hemos visto, estas batallas que se libraban en donde se ponían de un monte o en un valle, pero del lado de un monte unos, del lado de otro monte otros, y en medio del valle para la batalla. Así están en este momento los filisteos y los israelitas. Saúl no sabe que entre los filisteos probablemente va a estar David, pero lo que sí sabe es que son demasiados. Y entonces, cuando ve Saúl el campamento de los filisteos,
Su primer emoción, su primer reacción, dice el versículo 5, es tener miedo. Tuvo miedo, se turbó en su corazón en gran manera. Y por fin, cuando Saúl tiene temor en gran manera, cuando su corazón está turbado, fíjense lo que va a hacer. Verso 6 dice, y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por unín, ni por profetas. Y es que estas eran las tres maneras, como hemos visto, en la que Dios se comunicaba al pueblo de Israel o a las personas, ¿no? Eran las formas cotidianas de comunicarse, así como el día de hoy Dios se comunica con nosotros a través de la Escritura, porque en ella tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en acercarnos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. eh, Aquí vemos que el pueblo de Israel tenía los sueños, ¿no? Y podemos acordarnos de cómo en el Génesis Dios utiliza sueños para que las personas puedan escucharlo, puedan saber o tener dirección de su parte. Entonces, Saúl busca consultar a Dios en su preocupación, pero Dios no le contesta por sueños, Dios no le contesta por Urim. Y esta parte es interesante porque si nosotros la pensamos, eh, el Urim y el Tumim se utilizaban por parte de los sacerdotes del pueblo de Israel. Cuando nosotros estuvimos leyendo los capítulos pasados de el primer libro de Samuel, vimos cómo en medio del afán de matar a David, Saúl pasó a matar a los sacerdotes. Entonces, no hay sacerdotes que puedan consultar a Dios por parte o de parte de Saúl, ¿no? No hay un sacerdote que tenga un efod que pueda consultar a Dios cuando Saúl lo pide. Muy probablemente lo que Saúl hizo fue poner a una persona que él designó como sacerdote y pedirle consulta a Dios, por favor. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no hay una respuesta de parte de Dios en medio de esto. Ahora, algo más que nosotros vemos acá es que también busca a través de profetas. El último gran profeta del pueblo de Israel, o el primer profeta del pueblo de Israel, en este caso, sería Samuel. Él es, quedamos que él es el último de los jueces. Él es un hombre de Dios, pero también es un profeta y es un sacerdote. Entonces, Samuel, como nosotros vimos al principio de esta porción de la palabra, había ya muerto. Todo Israel le había llorado, lo habían sepultado en su tierra, esa tierra donde el mismo Samuel en Ramá ungió a Saúl, ¿no? Entonces, no hay sacerdote, no hay profeta que pueda hablarle de parte de Dios, pero todo esto se debe a una razón. Todo esto se debe a lo que Saúl ha hecho durante toda su vida como rey. Y podríamos recordar lo que Saúl había recibido de parte de Dios, pero que se le había olvidado. Saúl había recibido el reino de Israel, Saúl había recibido gracia, misericordia, poder, pero Saúl se había olvidado de Dios cuando él se vuelve rey. Y entonces él está desesperado y busca consultar a Dios, pero no busca consultar a Dios de una forma en la que cualquier creyente pudiera consultar a Dios. La forma en cómo nosotros llegamos y nos acercamos, como dice la carta a los hebreos, confiadamente al trono de la gracia, no es por nuestros méritos, no es por nuestras capacidades, no es por nuestras fuerzas, sino es por los méritos de Cristo. Y nos presentamos sabiendo que nosotros fuimos tomados de lo vil y lo menospreciado. Lo que vemos en el caso de Saúl es que Saúl sigue siendo el mismo hombre que cree que está bien, que todas las cosas y que todas las personas están en su contra, incluido Dios. No, Dios ha de estar en mi contra. Y entonces cuando él va y consulta a Dios, lo consulta no porque él piense que ha hecho cosas malas,
o porque él sepa que necesita ser transformado, sino porque él sabe que si va a Dios, él va a obtener salvación, él va a obtener paz, él va a obtener confianza. Y eso nos recuerda, pasándolo a nuestra vida cotidiana, a muchas veces a la persona que vemos al espejo, ¿no? Nos recuerda a nosotros mismos. Personas que de repente decimos que amamos a Dios, que hemos recibido gracia sobre gracia de parte de Dios, que hemos visto su mano en poder y misericordia para con nosotros, que cuando el Señor nos alcanzó dijimos lo mismo que Saúl, pero ¿quién soy yo? O sea, me estás escogiendo siendo yo el más pequeño de los hijos de mi padre, de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. Y Saúl se escondía atrás de la paja. Y en este caso, muchas veces nosotros somos así, ¿no? ¿Quién soy yo, Señor? Me has escogido, me has lavado, me has transformado. Gracias por el privilegio de estar en la congregación, por el privilegio de amarte, por el privilegio de servirte. Y de repente, cuando empiezan a salirnos las cosas bien, hay veces que nos alejamos de Dios, o cuando las cosas no salen de la forma en que nosotros esperábamos, también comenzamos a alejarnos. Y volvemos a Dios muchas veces cuando tenemos problemas muy fuertes. En este caso, Saúl decidió buscar a Dios así, ¿no? En medio de un problema muy fuerte, para su beneficio, cuando él pensó que podía usar a Dios y no tenía un corazón arrepentido. Entonces, Dios, por lo tanto, conoce el corazón de Saúl, y lo que hace es no responderle, ¿no? Y esta parte es bien contrastante con lo que nosotros encontramos, por ejemplo, del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando él dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor, éste será salvo. Y eso es un eco del profeta Joel, ¿no? De lo que el profeta Joel había dicho anteriormente. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, éste será salvo. Pero es que aquí no está invocando el nombre del Señor para salvación, Saúl, sino en realidad lo que está invocando es: Señor, sálvame, como un amuleto. Y eso debemos de tenerlo en cuenta. Dios no es un Dios amuleto, Dios no es un genio de la lámpara. Dios nos pide que podamos ser santos, apartados para Él, y también que cuando nosotros hacemos las cosas mal, reconozcamos: Señor, he pecado y necesito gracia, necesito misericordia, ayúdame, ¿no? Y entonces vemos, Dios no es extintor, Dios no apaga fuegos, Dios no es así como de repente: mira, tengo un grave problema, Dios, ayúdame, y Dios, invoqué tu nombre, ya me vas a ayudar. No funciona así. Y Saúl lo está comprobando en carne propia. Y aquí viene algo bien importante para nosotros. ¿Cómo estás buscando a Dios el día de hoy? ¿Cómo estamos buscándolo nosotros? Porque probablemente nos hemos acostumbrado a decir: bueno, yo no busco a Dios en oración más que los días que nos toca orar en la iglesia, los jueves de oración, los domingos de oración, pero el resto se lo dejo a las personas que oran. Es que a mí no se me da. Y nosotros podemos ver aquí, la oración es un método de acercarnos a Dios. El que nosotros no oremos habla también de cuán fríos están nuestros corazones delante de Dios. Entonces, Dios no le responde. Para todo verdadero creyente, cuando no hay una respuesta de Dios, nosotros necesitamos buscarle y buscar su rostro y buscar su voluntad. Pero cuando hay dudas de quién es Dios, cuando hay dudas de qué es lo que puede hacer Dios, de repente vamos a empezar a buscar otras salidas y vamos a sacar lo que realmente nosotros consideramos nuestro Dios.
Cuando tenemos problemas de salud, muchas veces nosotros vamos a poner por encima de Dios probablemente nuestra economía, porque podamos ir con algún médico de cierto talante, probablemente vamos a poner nuestras relaciones sociales, porque conozco, porque tal persona me puede acercar a tal médico. Y esta parte es bien importante. El último refugio del creyente es Cristo, es Dios mismo. No por eso vamos a dejar de ir al doctor, no por eso vamos a dejar de buscar apoyo, no por eso vamos a dejar de relacionarnos, no por eso vamos a dejar de buscar tener una mejor economía, pero el último refugio del creyente y el primero es Cristo. Al primero al que vamos o debemos de ir todos los días es al Señor. Señor, aquí estoy y te entrego mis planes y te entrego mis necesidades y te entrego mis fuerzas. Y en medio de los problemas, en medio de las batallas, tenemos que ir a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Y tú sabes lo que estoy necesitando. Y Dios va a responder porque Él nos ha prometido eso. Y también cuando nos equivocamos, Señor, aquí estoy, me he equivocado, ayúdame a mejorar, cosa que Saúl no había hecho en años. Entonces Dios no le responde y para Saúl vamos a ver cuál es la siguiente opción. Versículo 7 dice, entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Y esta parte es bien triste. Al principio de esta porción, nosotros vemos en el versículo 3, después de que dice que Samuel ha muerto, también dice que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. ¿Esto por qué? Bueno, primero porque Dios a través de Moisés en Deuteronomio y en Levítico había mandado a que no se consultaran este tipo de personas, a que el pueblo de Israel no tuviera relación con este tipo de personas, que no hicieran nada que habían hecho los pueblos que habían habitado esa tierra. En Deuteronomio capítulo 18 vamos a encontrar que dice que no, perdón, es Levítico capítulo 19, verso 31, dice, no se vuelvan a los adivinadores ni a los encantadores, no los consulten contaminándose con ellos. Yo, el Señor, su Dios, ¿no? Y es que Dios los ha apartado y para que puedan tener una relación viva y eficaz, para que puedan comunicarse con Dios, necesitan estar apartados para Dios. Entonces, Saúl en su reinado había obedecido lo que Dios les había dicho a través de Moisés y dice que había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Pero cuando nosotros avanzamos en el versículo 7 ya vemos que Saúl mismo, ese rey que había obedecido a Dios, dice, Dios no me responde de la forma que yo quiero. Me estoy sintiendo solo, pues entonces voy a buscar una nueva forma. Y dice, búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Se suponía por la ley que toda persona que consultara a un adivino, a un nigromante, lo que iba a pasar era que iba a ser muerto, Dios iba a matarlo y el pueblo tenía que apedrear o lapidar a las personas que practicaran la adivinación o quienes le consultaran. Entonces, era una consigna de muerte la adivinación y el pueblo de Israel debería de estar atento buscando la voz de Dios. Algo que llama poderosamente la atención aquí es que cuando Saúl habla con sus siervos en el versículo 7 y les dice, busquen a una mujer que tenga un espíritu de adivinación, rápidamente sus criados le responden, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿No? Podemos ver, el único refugio para nosotros debe de ser Dios.
pero muchas veces tenemos refugios escondidos, ¿no? Y decimos, es que sí creo en Dios, pero también creo en que los astros me pueden ayudar, también creo en que si consulto a un brujo, una bruja, me hace una limpia, me puede hacer bien. Y es bien triste porque aquí Saúl ha sido puesto por rey o como rey por Dios. Y en este momento él se está olvidando quién fue el que le dio la investidura de rey. Se está olvidando quién fue el que lo ha llevado a las victorias cuando él no sabía ni qué hacer. Versículo 8. Y esta parte es tan triste porque dice que se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Lo primero que vemos en este versículo es Saúl se disfrazó. Dios le había cambiado, le había mudado en otro hombre y Dios le había dado el privilegio de ser el rey de Israel, pero aquí Saúl no solamente en lo físico se está despojando de sus vestidos reales, sino también simbólicamente está tomando un lugar que no le correspondía, está haciendo algo que no debía de hacer, y a eso como un actor, ¿no? Está buscando mimetizarse o cambiarse. Y a los actores en Grecia les decían hipócritas, ¿no? Y entonces Saúl se está buscando o se está mostrando hipócrita delante de Dios y se hace pasar por alguien que no es. Ahora, es bien interesante porque para llegar al lugar, a Endor, donde está la bruja, él tenía que pasar muy cerca del lugar del campamento de los filisteos. Tenía que poner su vida en riesgo de que nadie lo reconociera, ¿no? Y entonces él por eso decide ir de noche y va y le dice, te ruego que me adivines y me hagas salir o subir a quien yo te dijere. Verso 9 dice que la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Híjole, vemos cómo Saúl desciende cada vez más. Saúl no tiene nada que ver con Dios. Saúl consulta a Dios, Dios no le responde, Dios le ha dejado en visto, y no porque Dios sea malo, sino porque la intención del corazón de Saúl es solamente encontrar refugio. Y, y esto es importantísimo repetirlo el día de hoy. Nosotros no podemos buscar a Dios solamente porque Él puede hacer algo bueno por nuestras vidas en este momento. Ah, porque Dios puede sanarme los dolores de cabeza. Ah, porque Dios puede restaurar mi relación. Ah, porque Dios puede hacer esto. No, nosotros buscamos a Dios. El verdadero creyente busca a Dios porque entiende que no puede tener una vida plena, una vida completa lejos de Dios. Ninguno de nosotros, y que no importa las circunstancias, vamos a tener buenas o malas, pero Dios va a estar con nosotros. Y cuando hay problemas, nosotros sabemos que Dios tendrá cuidado de nosotros y que no todo acaba en este mundo, que no todo acaba en esta vida. Entonces, Saúl siempre está buscando una solución rápida, siempre está buscando algo que le beneficie sin que le cueste. Y aquí vemos a un Saúl que está consultando ahora a una adivina y esta adivina le está diciendo, si sabes lo que hizo el rey, si sabes lo que hizo Saúl, eh, me va a matar si se entera. Y entonces Saúl le afirma, vive el Señor. ¿Saben? Esto es bien interesante porque va a ser la última vez que Saúl va a pronunciar y que va a utilizar el nombre de Dios.
nunca más lo va a volver a decir o no está registrado en la Biblia. Y entonces vemos que Saúl utiliza el nombre de Dios en vano para decir una mentira. Nada te va a pasar, no, no te apures. Dios no te va a juzgar. Y esta parte es tremenda cuando lo pensamos en nuestras vidas. ¿Qué pasaría si hoy fuera la última vez que menciono el nombre de Dios? Lo último que dije de Dios fue real. Lo último por cómo me dirigí a Dios o cómo hablé con las personas de Dios fue real. Realmente dije la verdad. Realmente hablé bien de Dios con mis actos. Hablé bien de Dios con lo que yo estaba haciendo, con lo que yo estaba diciendo. Y esta parte es triste porque vamos a encontrarnos más adelante en los evangelios a otro hombre que también va a hablar por último el nombre de Dios y que se va a sentir de la misma forma en que Saúl. Y aquí vamos a encontrar la diferencia entre confiar o no confiar en Dios. Saúl se siente abandonado por Dios y Saúl no tiene razones por las cuales sentirse abandonado por Dios, porque en realidad el que abandonó a Dios ya tenía muchos años, el que había decidido no obedecer a Dios, el que había decidido hacer lo que su voluntad le dijera porque él es el rey de Israel, el que había decidido hacer las cosas a su manera, era Saúl. Entonces, Saúl no podía quejarse, Dios me ha dejado solo, pero había otro hombre que había hecho todo conforme a la voluntad de Dios. Y de eso se trata todo el Evangelio, de Dios salvándonos a través de la vida de su Hijo, esa vida de perfección, de obediencia. Y en el momento en el cual está en la cruz, Él también se siente por un momento abandonado y le dice al Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Pero no niega a Dios y no deja de obedecer a Dios. Y esa parte es tan importante para nosotros, porque aquí vemos un hombre que ha hecho todo alejado de Dios, pero que en el momento en el que le busca porque tiene necesidad, está diciendo, ah, Dios no me contesta, entonces me voy con una divina, ¿no? Porque no se está haciendo lo que yo quiero. Y a veces así somos. Ah, Dios no está haciendo lo que yo quiero, entonces yo ya me alejo de Dios, ¿no? Yo busco otras formas. Y vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, al Dios hombre, actuando en forma de hombre, como hombre, viviendo, experimentando dolor, quebranto, sin merecerlo, pero confiando en el Padre. Y eso nos lleva a confiar en Dios, a confiar en medio de nuestras necesidades y de nuestros problemas y a no tener puertas de escape, a no tener otros refugios. Saúl, tan sencillo que se le hizo. Y no era la primera vez, no era la primera vez que se le hacía sencillo hacer algo, que se le hacía sencillo ofrecer holocausto sin él tener la capacidad de hacerlo, que se le hacía sencillo poner un sumo sacerdote. Él no se tentó el corazón para matar a todos los sacerdotes y solamente quedó uno y ese uno se fue con David. Entonces vemos a un Saúl que está llevando consecuencias y ahora está llegando con una mujer, con una divina y está utilizando el nombre de Dios en vano. Y eso nos debe de llevar. ¿Cómo va a ser lo último que yo diga de Dios? Lo último que la gente conozca de Dios por parte de mi vida. Y si es una mentira, es tiempo de arrepentirnos y de pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ser más fiel a ti. Ayúdame a serte más fiel. Ayúdame a dar mejor testimonio de quién eres tú. Versículo 11 dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir?
Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, gritó o clamó en voz alta y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Esta parte del primer libro de Samuel es bien controversial. Hay muchos comentaristas de mucho tiempo, entre ellos podemos encontrar a Martín Lutero, podemos encontrar a Calvino, podemos encontrar a una padres de la iglesia que hablan sobre el primer libro de Samuel, capítulo 28, y dicen, lo que la adivina vio fue un espíritu demoníaco, lo que la adivina vio no fue a Samuel, y hay otra postura que dice que lo que la adivina vio realmente fue a Samuel. Y no fue porque la adivina tuviera el poder. Y aquí es bien interesante analizarlo de esa forma por cómo nos está guiando el contexto. Y es que la adivina cuando le pide, a ver, dime a quién, y Saúl le dice, hazme venir a Samuel. Para empezar, no sabemos por qué a Samuel, ¿no? Si lo último que tuvo con Samuel fue que lo estaba persiguiendo, pero probablemente él pensaba en Samuel como un amigo, como una persona que le había ayudado en mucho tiempo y que le había hablado de parte de Dios. Y entonces él pide a Samuel y la mujer, esta vidente, eh, esta mujer que tiene un espíritu de adivinación, dice que vio a Samuel y gritó en alta voz, ¿no? Ese grito es lo que nos hace pensar que muy probablemente esta mujer, al igual que un montón de personas el día de hoy, eh, estaba mintiendo al decir que tenía un espíritu de adivinación, al decir que tenía esta capacidad de consultar a los muertos, ¿no? Y tal vez nunca lo había hecho, tal vez nunca le había pasado, y por eso cuando ella decide entrar como en ese trance o hacer lo que hacía, se da cuenta de que no es como las otras veces, y entonces grita y habla a Saúl y le dice, ¿por qué me engañaste? Tú eres Saúl. Y entonces Saúl le dice, dime, ¿qué has visto? Y la respuesta es, he visto dioses que suben de la tierra. La palabra dioses en hebreo es la palabra Elohim. Eh, y es interesante porque también podemos utilizarla o también se puede utilizar como juez, ¿no? Entonces lo que ella estaba viendo era jueces que se estaban levantando de la tierra y vemos entonces cómo es que ve a Samuel. Ahora, ve a Samuel realmente porque ella lo haya invocado. La respuesta es no. La respuesta es, ve a Samuel porque Dios va a utilizar este acontecimiento y de hecho va a permitir lo que está pasando para darle una lección a Saúl, para hablarle a Saúl por última vez, ¿no? Y entonces vemos, no es que la muerte haya decidido ayudar a Saúl, no, no, no. Aquí se trata solo y exclusivamente del poder de Dios. Y no es la primera vez, o no va a ser la única vez, esta es la primera, pero no es la única vez que nosotros vemos a un personaje bíblico levantarse o estar delante de una persona cuando ya había muerto. La primera vez lo vemos aquí, pero después lo vamos a encontrar cuando nuestro Señor Jesús en la transfiguración está con Moisés y también está con Samuel, ¿no? Entonces vemos esta parte en cómo es que Dios permite que Samuel esté ahí presente para hablar con Saúl. Y entonces vamos a continuar y dice el versículo 14, él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces
entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Híjole, aquí Saúl está tan preocupado por su vida, tan preocupado por su bienestar, que está haciendo lo que no hizo delante de Dios. Si se hubiera humillado delante de Dios, si se hubiera arrepentido, pero no lo hizo. Y aquí entonces ahora se está eh, poniendo rostro en tierra, haciendo reverencia a Samuel. Verso 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? El Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Híjole, aquí vemos lo que Dios permitió para Saúl. Dios permite que Saúl vuelva a escuchar las últimas palabras que Dios había dado a través de Samuel a Saúl, diciéndole, el reino te ha sido quitado y ha sido entregado a tu compañero, a tu hermano, a David. ¿No? ¿Y por qué? No es porque Dios quiera ser tu enemigo, es porque tú no obedeciste su voz, ni cumpliste lo que Él te ha mandado hacer. Entonces, Samuel le repite lo que Saúl ya sabía desde hacía años, que, que, que no era la culpa de Dios. Todo ha sido culpa de Saúl. Saúl que no ha obedecido, Saúl que no ha tenido esa capacidad de arrepentirse y volverse al Señor y que ahora está consultando a una adivina. En lugar de aferrarse a buscar a Dios en medio de su momento más oscuro, en medio de su momento más difícil, él siguió abandonando a Dios y haciendo las cosas a su manera. Y Dios le está enseñando lo que David diría en un salmo, que aún si nosotros nos fuéramos hasta los extremos del alba, ahí está Él. Que aún si estuviéramos en lo más profundo, en lo más oscuro, para Dios las tinieblas son igual que la luz, Él lo ve. Y aquí vamos a encontrarnos Saúl haciendo las cosas mal y Dios diciéndole, no es que yo haya querido ser tu enemigo, es que tú te apartaste de mí. Y ahora que tú estás buscando ayuda, ya es muy tarde, porque el juicio había sido dado y cuántos años de gracia se le habían dado a Saúl. Y muchas veces Dios nos ha hablado a través de la palabra, nos ha hablado a través de predicaciones y nos ha dicho qué es lo que tenemos que dejar de hacer, qué es lo que tenemos que hacer. Y hemos decidido mejor alejarnos de Dios, dejar de reunirnos, dejar de hacer cosas y pensar, Dios está bien conmigo, pero al final va a llegar un momento en el que Dios va a pedir cuentas de todo lo que nosotros estamos haciendo y hemos hecho. Entonces, Dios a través de Samuel en este momento le dice, pues tú ya sabes, ¿para qué me preguntas? Te has hecho enemigo de Dios. Ahora, es interesante y esta parte la quiero dejar clara. En el versículo 15, Samuel le dice a Saúl que lo ha inquietado haciéndole venir, ¿no? ¿En dónde estaba entonces Samuel? Samuel estaba en el limbo, Samuel estaba en el purgatorio, ¿no? De hecho, los judíos, y nosotros lo podemos ver en el Evangelio de Lucas que vamos a estar estudiando
en estos próximos meses. En el capítulo 16, cuando se habla del rico y Lázaro, que están en el seno de Abraham. Y es que todo aquel que moría antes de que fueran abiertos los cielos, antes de que Jesús ascendiera, estaba en el seno de Abraham, esperando el juicio de Dios, ¿no? Entonces, así se entiende y por eso es que, como les decía, Jesús puede estar con Elías y con Moisés y en este caso, Saúl puede hablar con Samuel, no porque haya sido muy poderosa esta maga o esta bruja, no porque la muerte haya decidido tener misericordia, no, es porque Dios es poderoso y así lo quiso, ¿no? Entonces, regresando, vemos lo que Samuel le va a continuar diciendo. Entonces, dice, versículo 19, y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarán conmigo tú y tus hijos, y el Señor entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Híjole, ya las últimas palabras de Samuel para Saúl. Y le dice, Dios entregará al pueblo, pero no solo eso, tus hijos y tú morirán mañana y a estas horas estarán conmigo. ¿No? Híjole, qué difícil recibir esta noticia, porque cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros descansamos en el Señor, sabemos que nuestra única esperanza en vida y en muerte es Cristo. Sabemos que yo no conozco lo que hay más allá, pero el Señor fue a preparar una morada y sé que va a ser mejor de lo que puede haber aquí. Pero en el caso de Saúl, saber que he fallado toda mi vida y que ya no tengo tiempo de arrepentirme, debe de ser devastador. Vamos cerrando y entonces versículo 20 dice que Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaban sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Vemos cómo acaba Saúl. Saúl, el hombre que era el más alto de hombros para arriba, que era el más visible del pueblo de Israel, que se sentía el más grande en algún momento, que estuvo persiguiendo a David, que decidía él que no iba a dejar que David fuera rey, caer ante Dios, ante la soberanía de Dios. Y cae en tierra cuán grande era, no solamente con su grandeza física, sino con todas las cosas que él había pensado ser grande. Y es que no importa cuán grande te creas o otros te puedan ver, al final vas a dar cuentas delante de Dios. Y la mujer ahora va y le dice, bueno, te voy a dar de comer, he oído las palabras y come, recobra fuerzas y vete. Y vamos a ver que la última cena, por así decirlo, de Saúl es a manos o de manos de una adivina, ¿no? Y es un pan de tristeza, es un pan de agonía, es un pan de dolor. La parte hermosa para el creyente es que cuando nosotros tomamos cualquier comida, no solamente la cena del Señor, pero en especial en la cena del Señor, estamos tomando el pan de manos de Dios. Estamos tomando la copa de manos del Señor. Estamos alimentándonos y nutriéndonos con la convivencia de la iglesia de Dios. Y sabemos que entonces Dios está con nosotros sin importar las circunstancias. Saúl aquí está sin fuerza, sin querer comer. Aquí
va a comer al último y lo vamos a ver, pero ¿a qué le habrá sabido eso? Y a nosotros, cuando tomamos el alimento y sabemos que ese alimento ha sido dado no porque yo sea grande, no porque yo sea fuerte, no porque yo tenga poder, no porque yo me he esforzado toda mi vida para tener esto, sino por simple misericordia y puedo compartirlo con otros. Entonces, cuando tú y yo lo tomamos y lo compartimos, sabemos que Dios está con nosotros y sabemos que no importa lo que pase, no importa qué difícil se vea la batalla, Él soberanamente va a estar con nosotros. Vamos a cerrar. Versículo 22, perdón, 23. Dice, y él rusó diciendo, no comeré, pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y lo amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Y ahí acaba el capítulo 28 con un Saúl tomando alimentos que no le saben, consultando de la forma incorrecta y buscando su beneficio. Y va a acabar su vida y la de sus hijos por no haberse arrepentido, por no haber buscado a Dios. Y eso nos da una lección de buscar a Dios mientras puede ser hallado, mientras Él está cercano. Y si Dios te ha pedido cambiar hábitos, si Dios nos ha pedido cambiar cosas, entregar cosas, dejar de hacer o hacer cosas, ¿qué estamos esperando para volvernos a Él? Para no después quejarnos, es que Dios no quiere hablarnos. Pues tal vez Dios se cansó de hablar, como se cansó con Saúl, y de ver que nosotros no queremos escuchar. ¿Me acompañan ahora? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.